yo voy a enseñarle a esta gente la superioridad de Cristo y vamos a buscar algo que ellos ven en su cosmovisión judeocristiana del siglo primero como algo muy grande. Y ellos ven obviamente a los ángeles como algo grande. Así que él empieza por ahí. Eh, Salmo 2.7, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Nunca fueron dirigidas a ningún ángel de parte de Dios. Los ángeles pueden haber sido llamados en forma colectiva los hijos de Dios. Ustedes han leído, ¿verdad? En pasajes donde se le menciona a los ángeles como los hijos de Dios. ¿De qué está hablando ahí? No está hablando de que es el hijo, ¿ve? Porque en el caso de Cristo, Él es el unigénito de Dios. Cuando se mencionan a los ángeles como los hijos de Dios, eso es una referencia a una creación de Dios, las creaciones de Dios. Los ángeles fueron creaciones de Dios. Antes de que los hombres fueran creados, los ángeles fueron creados. ¿Ok? Pero en el caso del Hijo de Dios, Jesucristo, Él no fue creado. Por eso cuando usted se va a Juan 1.1, que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios con D mayúscula, y eso lo encontramos en los pergaminos, tanto del Textus Receptus como todos los que se encontraron después en 1947 de los rollos del Mar Muerto, que son los más antiguos que se han encontrado, y está claramente que está hablando de el Hijo de Dios como el Dios que se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, muy diferente a cuando se refiere a los ángeles, que está hablando de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, en esos términos, ¿verdad? Como estos, individualizan a la persona a la que están dirigidos y le conceden un estatus aparte. El decreto divino del Salmo 2.7, parte B al 9, que comienza con estas palabras, como se ha sugerido, puede haber preservado el texto de una liturgia de coronación utilizada por la dinastía davídica. O sea que esto puede ser parte de lo que era el proceso litúrgico de la coronación en los tiempos del rey David. ¿Ok? Acuérdense que estamos en los salmos y la mayoría de los salmos, ¿quién los escribió? El rey David. Hay salmos que no fueron escritos por el rey David. La gente se cree que todos los salmos fueron escritos por el rey David. No fueron escritos todos por el rey David, pero la mayoría fueron escritos por el rey David. ¿Ok? Así que ahí es que podemos ver probablemente la utilización de esta forma de expresión acerca de los hijos de Dios. Dice, de cualquier modo, están citadas en el Salmo por el ungido del Señor como base de su confianza ante las íntegras de sus enemigos. ¿Ok? Pero como mucho más que fue dicho en relación con la dinastía davídica en su época primitiva, se creyó más tarde que estas palabras estarían completamente realizadas en el Mesías de la línea de David, que se levantaría en el tiempo del cumplimiento. Entonces, si usted coge y se va a los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, usted puede ver claramente, si le echamos un vistazo rápidamente, primero cogemos Mateo. Entonces, en Mateo, cuando miramos a Mateo y miramos el capítulo 1 de Mateo, dice,
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Encontramos una genealogía ahí. ¿Sí? En Mateo. Entonces cogemos y nos vamos para Marcos. Ok. En Marcos, usted va a encontrar acá que cuando empieza con Juan el Bautista, ¿cierto? Y empieza a hablar de Juan el Bautista. Interesantísimo, porque ¿saben quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. La mamá de Juan el Bautista era tía de Jesús. ¿Tú sabes qué? Vienen de la misma línea genealógica. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Volvemos acá. Lucas 1. Anuncio del nacimiento de Juan. Ah, qué interesante. ¿Están viendo lo que le estoy tratando de mostrar? Ahora, mira cómo todo cambia drásticamente en Juan. En Juan no es así. Porque mira cómo empieza Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Dónde empieza Juan con Jesús? ¿Empieza con su genealogía? No. Empieza con el que va a ser, el que le va a presentar para el comienzo de su ministerio terrenal, que es su primo, parte de su familia en lo que es la línea terrenal. Y sabe que tanto por José, que no es el padre de Jesús, porque el padre de Jesús es Dios, tanto por José y tanto por María, los dos son de la línea de David. Así que Juan cae en la línea de David porque la hermana de María es parte de la línea de David también. ¿Están conmigo? Pero Juan no hace eso. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese va a la eternidad. O sea, él de la soltada ya está diciendo, este que está aquí, no te voy a empezar a hablar de la genealogía de él, porque yo te voy a empezar a hablar lo que yo recibí, que la revelación es que este que está aquí es el eterno. Él ya existía en la eternidad. Entonces, es obvio que en el libro de la epístola a los hebreos, el autor está diciéndole a esta gente, a estos hebreos que están recibiendo la carta, Jesucristo es mayor que los ángeles. Por ende, le está diciendo, este no es un mero profeta, este es el Mesías, pero que es a la misma vez Dios. Él es mayor que los ángeles. Entonces, aquí encontramos la anunciación hecha por Gabriel a María sobre el hijo que vendría. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Ven la línea de David ahí?
Y es en el área